Te doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Construye tu Bienestar, donde hoy vamos a estar viendo cómo poder negociar con el tipo estructurado, cómo hacer una negociación reflexiva, argumentando a través de la razón, a través de poder tener objetividad, claridad y hechos como lo desea y como le gusta al tipo estructurado. Y tenemos hoy un invitado súper especial que yo le tengo un aprecio enorme y una admiración profesional muy particular, que es no solo médico, psiquiatra especializado en psiquiatría, no solo es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, presidente de la Asociación Internacional de Consultores y Comunicadores en Semiología, no solo creador del podcast Supracortical, un magnífico podcast que ahorita lo vamos a mencionar, sino además un muy entrañable amigo. Vamos a darle la más calurosa bienvenida a el doctor Rafael López, o también conocido como Rafa Rufus. Hola, mi Bienvenido. Rich, ¿cómo estás? Oye, qué bárbaro, qué presentación. Muchísimas gracias. Aquí andamos, le voy a bajar el volumen acá a Instagram. Listo, y ya estamos, con todo gusto, platicando, mi Rich. Fantástico, fantástico. Ay, aquí se me cayó el Instagram. Y es un gusto enorme estar aquí contigo el día de hoy, una vez más. Hemos tenido grandes invitados, incluyendo al doctor Alfonso Risotto. Fantástico, fantástico. Pues qué gusto. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial donde vamos a estar hablando del estructurado, de este estructurado que recordemos que en el heptagrama de semiología de la vida cotidiana, nosotros entendemos que hay 7 tipos de código genético diferente ahora sí, en la experiencia humana. Y uno de esos es el estructurado. Si no estás familiarizado con el heptagrama de semiología de la vida cotidiana, te invito a los programas en mi canal de YouTube de Ricardo Lerrán, donde tenemos ahí 5 programas completos de 1 hora sobre cada uno de los diferentes tipos. Y hoy en día vamos a estar hablando específicamente de cómo negociar con cada uno de ellos. Ya vimos la negociación de acuerdo al énfasis genético, ya vimos la negociación con el sensitivo, ya vimos la negociación con el agudo, y el día de hoy nosotros vamos a tener esta negociación con el estructurado. Este estructurado que es un tipo muy particular, y como siempre tenemos aquí a nuestro invitado especial que justamente es estructurado y que nos va a ayudar a entender cómo hacer esa negociación de primera instancia. Pues bienvenido de nuevo, una vez más, mi querido ¡Yay! Rafa Rufus. Súper, muchas gracias, mi Rich. Pues aquí platicando. Un tipo muy particular, el estructurado, además, incluso cuando normalmente lo ves en los cursos y demás, hay un momento ahí donde se baja la energía porque su energía es rítmica, a pesar de ser un tipo activo, es lento, pero vamos a tratar de darle un tanto de dinamismo hoy a la conversación y que esto se vuelva interesante para todos, porque finalmente de lo que estamos hablando es de la convivencia de nosotros con todos los demás, con las personas significativas. Y pues si tienes algún estructurado por ahí cerca, pues espero que algo de aquí te lleves, o si bien tú eres estructurado, que te permita tener un poquito más este extra de comprensión para que tengas una mejor relación y vínculo con todo lo demás. Así es, y ya tenemos algunas personas conectadas. Wendy, saludos. Nos dice Wendy, hola, muy buenas tardes, Ricardo y Rafa. Los sigo y escucho a ambos y me ayudan en demasía. Gracias. Súper, mi Wendy. Abrazos hasta allá. Juan José Ortega, que nos dice buenas tardes de regreso. Wendy de nuevo, que nos dice es un placer verlos juntos. Y por supuesto, nuestro queridísimo Oscar, que no podía faltar y que está aquí con nosotros también, escuchándonos muy atento y mandándonos unos abrazos.
También en Instagram tenemos ya muchas personas conectadas. Vamos a estar leyendo también en Instagram a quienes vayan comentando. Y nos manda saludos Lupe 150382 y algunas otras personas. Y ya saben que nos encanta estar en comunicación contigo, nos encanta escucharte, nos encanta oír tus comentarios, tus anécdotas, y como siempre nos gusta empezar con esta primera reflexión para ti, que nos escuchas, que es si ubicas a los estructurados en tu vida y si estos estructurados sabes cómo negociar con ellos. Coméntanos ahorita en donde estés en vivo, estés posteriormente en el video, cuáles son esos estructurados que ubicas en tu vida y cómo te va en tu negociación con ellos. Entonces, estaremos leyendo los comentarios conforme nos vayan llegando. Entonces, tenemos ciertas características. No vamos a hablar ahorita del estructurado, como es, simplemente vamos a resaltar algunas de las características más importantes. Recordemos que es un tipo activo, ¿no? Que sí tiene mucha energía, pero el tipo de energía que tiene es una energía mental. Entonces va a estar pensando, reflexionando y argumentando. Es un tipo positivo, entonces va a tender a ver el cuadro blanco, a tener las ideas, a ser idealista, pero sobre todo es un tipo que le gusta la reflexión, la argumentación, la claridad, la objetividad, y eso va a ser fundamental para poder entender cómo negociar con él, ¿verdad, mi querido Rafa? Así es, señor, pues padrísimo. Vamos a ir entendiendo algunas características importantes y además, pues tener la oportunidad un poquito de compartirles cómo lo veo yo desde mis zapatos, ¿no? Además de que he tenido la oportunidad de convivir con muchos estructurados, por supuesto, nuestro gran maestro en común, el doctor Alfonso Ruizot, es un gran estructurado. Mi papá es estructurado y a lo largo de la vida muchas figuras importantes, pues han sido estructurados y es un tema de repente negociar con ellos porque, ¿no? Se vuelve un camino a veces muy rígido y ahí es donde hay que tener cuidado en la manera de negociar. Es fácil caer en puntos de desencuentro, es fácil que choquen las ideas y a veces esos atores pues se pueden volver incluso divertidos ya uno que los ve en el pasado, pero en su momento se puede volver frustrante. O sea, negociar con un estructurado puede ser muy frustrante. Hay otros tipos en el heptagrama que pueden ser mucho más divertidos para negociar, porque tiene más chispa, porque hay más llanto, más sonrisa, más alegría, más trancas. Acá es como pelearte contra una pared, como empezar a gritarle a la pared o a pelearte abajo del agua, de que dices, no, es que no estoy sintiendo que ni siquiera podamos estar negociando. Entonces, pues interesante, pero al mismo tiempo tiene sus lados más sencillos para platicar. Sí, exacto, y eso nos va a encantar, ¿no? Como tener como muy claro, y es valiosísimo para mí que nosotros tengamos aquí tu experiencia personal como estructurado, negociando con otros estructurados y cómo te ha funcionado bien a ti. Nos pregunta Dan RDZM, ¿qué son los estructurados? Como comentamos hace unos momentos en el maravilloso modelo de semiología de la vida cotidiana, que buscamos decodificar, leer y entender la vida, hablamos y entendemos y estudiamos sobre 7 tipos de códigos genéticos. Aunque todos somos humanos, hay 7 tipos diferentes dependiendo de nuestra constitución del sistema nervioso, del sistema endocrino y de la glándula maestra que predomina, y uno de ellos es el estructurado. Te invito al curso 3 de Semiología de la Vida Cotidiana del heptagrama. Te invito a los programas que están en mi canal de YouTube de Ricardo Lerrán, donde vienen el estructurado y todos los demás tipos, pero ahorita pues, probablemente puedas tener una intuición de qué es lo que estemos hablando y probablemente puedas tú detectar ciertas personas con las que este tipo de negociación puede ser particularmente útil. Y entonces vamos a ver cómo se hace esta negociación con los estructurados. Y nosotros vemos en el curso del heptagrama esta lámina muy importante que nos indica lo siguiente, y lo vamos a dividir en 3 puntos para entenderlos. El primero es, evita todo planteamiento
irracional o manipulador. No recurras a la victimización o al sentimentalismo. Convoca a un diálogo tranquilo, ordenado y bien sustentado en información confiable, ya sea de carácter técnico o personal, pero coherente. No te largues en descripciones innecesarias o reiterativas. Apela a la comprensión, la precisión y la lucidez. Formula de manera clara tu petición o tu reclamo. No lo apresures a decidir o actuar. Déjalo que establezca términos favorables a su ritmo de acción. Y queremos enfocarnos en esta primera parte, que es fascinante. Evita todo planteamiento irracional o manipulador y no recurras a la victimización o sentimentalismo. Qué importante es entender esto del estructurado, ¿no, mi querido Rafa Rufus? Sí, y es uno de los aspectos que te digo que se vuelven frustrantes. Porque, a ver, hay un error muy común, ¿no? Nos preguntaba hace ratito Dan, ¿qué es esto de los estructurados? Bueno, es un código, todo el heptagrama, donde podemos interpretar a diferentes tipos de personas, ¿no? Tú das el curso y has profundizado en él, y una vez que entendemos esta parte, hay mucha gente que cree que el estructurado es el tipo más inteligente del heptagrama. Y vengo a decirles genuinamente que no es cierto. Eso no es cierto. Es un error común y entonces nos perdemos de un detalle habitual de los estructurados, que es que el estructurado en sí mismo pasa mucho tiempo sintiendo que no comprende y empieza a recolectar información de uno en uno, de uno en uno. Dice, a ver, espérame, ¿cómo que paso uno y paso dos? No, espérame, ¿no? Como la gente que está acostumbrada a cocinar, por ejemplo, ¿no? Y que entonces, ay, pues mira, échale un puñito de esto, ponle tantito más fuego, mira, a ver, pruébalo. Y el estructurado dice, no, espérame. Pero ¿cuántos gramos de sal le tengo que poner? Pues hay un puñito. ¡Oh! Y al estructurado le da mucha ansiedad eso de un puñito. ¿Cómo que un puñito? Especialmente si lo sacamos de la cocina y lo llevamos a las finanzas, lo llevamos a su carrera en particular. ¿Cómo que un puñito? Sí, pues, ¿cuánto ahorras al mes? Pues hay un puñito, hay lo que se puede. No, ¿cómo? Tiene que estar en Excel y tiene que estar con gráficas y tiene que ser claro y tiene que estar sustentado en un modelo detrás y tiene que haber algo que me dé claridad, porque si no, a mí estructurado me da mucha ansiedad y es muy importante entenderlo. La falta de claridad genera inmediatamente en el estructurado ansiedad. Cuando algo no lo comprende, le empieza a generar angustia. Bueno, entonces, a la hora que va pasando la vida, el estructurado va fortaleciendo su approach racional ante cualquier problema. Y normalmente, a menos que esté en un desarrollo consciente de su propia personalidad, lo que va haciendo es que va dejando de lado sus emociones. Entonces es muy frecuente que un estructurado de 20 años, de 30 años, de 60 años, no tenga buena inteligencia emocional. Eso es muy común, muy frecuente. Y si la tiene, que no sea tan alta como la de otros. Entonces de repente alguien con su lenguaje no verbal o con su lenguaje verbal te está pidiendo algo emocional y el estructurado no lo entiende porque no está acostumbrado a asomarse al mundo desde esta perspectiva emocional. Entonces, cuando te pregunta, ¿qué tienes? Ay, es que fíjate que no. Ya me generó ansiedad, yo ya no entendí. Mira, clarifícate y luego platicamos. Y si te lleva 10 años, no te preocupes, yo soy paciente, pero no te voy a hacer caso si estás ahí con lágrimas y con mocos. No. Porque no tengo ese brazo fuerte en las emociones, sino que tengo el brazo fuerte en la razón. Por supuesto, llevado a la caricatura, pero yo me acuerdo mucho en la serie de televisión de The Big Bang Theory, se representa de manera hiper caricaturizada a Sheldon como un gran estructurado, ¿no? Y entonces él está argumentando de la tontería que es dar regalos de cumpleaños. De que, o sea, yo te doy algo gratis, y luego tú me das algo gratis, y luego yo te doy algo gratis, y luego tú me das, hasta que uno de los dos se muera primero y el otro gana. Dice, no.
Entonces, los amigos de Sheldon le dicen a Penny, al personaje femenino, le dicen, dile que es un convencionalismo social no negociable. Y entonces, Penny no entiende y le dice, Sheldon, es un convencionalismo social no negociable. Sheldon entiende y dice, ok. Y va y compra el regalo y lo entrega. A la hora que se lo explican, deja de haber ese atore y las cosas se mueven hacia adelante. Entonces, claro que hay que fomentar en mi relación con los estructurados una comunicación emocional y hay que lograr que el otro me lea emocionalmente, pero muchísimas veces le voy a tener que dar una explicación teórica de lo que estoy sintiendo. Y si le puedo pasar un podcast, un libro, un curso que le explique cómo son las emociones, entonces dice, mira, querido estructurado, las emociones son una percepción que entra a través del potencial instintivo, llega al potencial racional, afecta en tu escala. El estructurado dice, aunque me hubiera explicado antes, hombre, aquí estoy yo haciéndola el baboso, no entendiendo qué son las emociones, porque nadie me lo había explicado, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que a mí me encantan estas definiciones de nuestro querido maestro, el doctor Alfonso Ruizotto, cuando de repente te dice sufrimiento, proceso de subordinación psicológica, por medio del cual se elimina la distancia crítica entre el yo que observa y el ello que es observado, dando como resultado la anulación temporal del yo. Hombre, me lo hubieras dicho antes, o sea, ya con eso dejo de sufrir, pero viene la explicación estructurada de todo, incluso del mundo de las emociones. Entonces, cuando estás en un atore con un estructurado y realmente quieres resolver el problema, es muy importante que trates de explicarlo. Decir, mira, pasó esto, estoy sintiendo esto, necesito esto. Algo que nos dé pasos ya nos mete en un camino de comunicación y de resolución de conflictos con los estructurados. Sí, fantástico, fantástico. Hay que mandarlos a tu podcast. El podcast de @RafaRufus, que por cierto aquí vamos a poner tus redes y donde te pueden encontrar con el podcast, que es fantástico, que es @RafaRufus, con doble R en intermedia. Y es que justo tu podcast y ese tipo de programas ayudan a poder comprender y decirle, a ver, es que lo que estoy sintiendo es un duelo. Mira, ve el podcast de Rafa Rufus sobre el duelo para que entiendas lo que estoy sintiendo. Claro, entonces te mando la liga y ya, ¿no? 1 hora de un estructurado hablando en un podcast y ya, oye, me sirvió mucho porque ya comprendí. Qué maravilla. Entonces ya puedo regresar a todo lo demás. Así es, así es. Y tenemos algunos comentarios aquí en Instagram, algunas personas que dicen que probablemente puedan ser estructurados, que si los estamos espiando en la cocina, sí, te estamos espiando. ¿Qué es lo maravilloso? Cuando decodificas o el código genético y entiendes que así somos, pues te das cuenta que así somos y todos traemos ciertas virtudes, ciertos lados fuertes y ciertos lados débiles. Y me encantó esta analogía que usaste, Rafa, de que es el brazo. El estructurado tiene fuerte el brazo del potencial racional, de la razón, de la argumentación, pero luego el brazo de las emociones, de lo que ahora se le llama la inteligencia emocional o la conciencia emocional, pues la trae más débil. Y nos están preguntando por la empatía. Y justamente la empatía muchas veces tiene un elemento racional, pero también tiene un elemento emocional de poder comprender las emociones del otro, validar las emociones del otro y darles ese cauce. Pero cuando tú estás negociando con un estructurado, que es esto primero que estamos viendo, como dice Rafa Rufus, lo importante es no se trata de victimizarte, no se trata de expresar tus emociones así abiertas y dejarte llevar por tus emociones como gordo en tobogán, sino se trata de que tú prendas y te ubiques en tu potencial racional para poder comunicarte de esa manera. Y es un principio fascinante que hemos visto aquí a lo largo de los programas, que es que para tú poder negociar con el otro tipo de forma adecuada, necesitas tú hacer un trabajo interno para poder desarrollar, en este caso, tu propia racionalidad. Y entonces es un ejercicio fantástico que te permite desarrollar tu racionalidad. Y entonces si eres un tipo muy emocional, como el expansivo, y vas a tender a
vomitar tus emociones, bueno, es un ejercicio por hacer, a ver, espera y reflexiona primero. ¿Qué es lo que yo quiero expresar? Genera primero esa claridad interna. ¿Qué es lo que yo quiero expresar? ¿Qué es lo que yo quiero argumentar? ¿Cuáles son los hechos? Para no llegar con ese sentimentalismo, para no llegar con estas emociones. Oye, Rich, y ahí te quiero hacer una breve recomendación muy sencilla, ¿no? Porque de repente esto puede parecer demasiado abstracto y me interesa mucho que se vayan quedando con algunas herramientas prácticas. Algo que les puedo recomendar muchísimo, no solo para hablar con estructurados, para negociar en general, pero especialmente para negociar con estructurados, cuando estés en medio de un conflicto verbal con el estructurado en cuestión o con el otro, baja el ritmo, la velocidad y el tono y acércate. Y entonces, simplemente por empezar a hablar más despacio, la comunicación se vuelve más racional y menos emocional, ¿no? ¿Qué nos pasa frecuentemente? Que nos empezamos a emocionar y entonces lo que hacemos es que nos distanciamos y manoteamos y empezamos a hablar rápido y es que tú no entiendes porque el otro día te dije que bla, 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 y empiezo a meterle tanta velocidad que el estructurado se abruma y entonces a la hora que se abruma se cierra, porque una característica que va a tener el estructurado en medio de un conflicto es que puede ser muy terco. Si tú le das la información clara, detallada, se le explicas y se la presentas, se va a abrir, su mente se va a abrir y te va a escuchar, y si se da cuenta de que está en un error, te va a decir, perdón, estoy en un error, ahora lo corrijo. Listo. Pero independientemente de si tienes razón o no tienes razón, a la hora que te empiezan a aventar emociones, como no sé cómo manejarlas, entonces lo que hago es que ¡pop!, cierro la mente, digo, no sé, no entiendo, me da igual, yo tengo razón y tú no, ¿no? Entonces baja la cortina y pone un letrero que dice, yo tengo razón y tú no tienes razón, y con eso ya no entras, porque es extremadamente terco, es un tipo que puede anclarse en ese pensamiento y no lo sacas de ahí, y no lo sacas de ahí, hasta que de repente le empiezas a soltar información, y va entonces abriendo y flexibilizando. Entonces, muy importante entender que una recomendación en general es habla un poquito más despacio, y el estructurado te va a querer escuchar, ¿no? Y lo vemos desde cómo nos gusta consumir contenido a los que tenemos desarrollada más esta parte racional. Los podcasts que pueden durar 1 hora, hora y media, y uno está ahí tranquilamente pensando y reflexionando, y gente que dice, no, ¿sabes qué? Videíto de TikTok de 36 segundos, y si no le entendí ya la frega lo que sigue. No hay ese nivel de paciencia y de energía para escuchar toda la información, porque pasa algo interesante con los estructurados, ¿no? Que es que empiezan a hablar y la gente dice, ¡ay, qué interesante! Siguen hablando y la gente dice, ¡ay, qué aburrido! ¿No? Y entonces es como, ya con permiso, ya es mucha información para mí, y al estructurado que le gusta ir desde el fondo, el detalle, la precisión. Entonces, bueno, nada más comentarlo, hagan ese pequeño ejercicio y les va a ir mejor dialogando con los estructurados. Gran sugerencia, me encanta. Entonces, acércate a la persona, empieza a bajar el talante. Vimos en el programa pasado que es particularmente importante también con los agudos para ir bajando su talante, y acércate a la persona y genera este acercamiento del mundo racional y del potencial racional que es fantástico, ¿no? Y apelando a la argumentación, la claridad y la objetividad, como vamos a ver ahorita en este segundo aspecto de negociación con el estructurado. El segundo aspecto dice, convoca a un diálogo tranquilo, ordenado y bien sustentado en información confiable, ya sea de carácter técnico o personal, pero coherente. No te alargues en descripciones innecesarias o reiterativas. Apela a la comprensión, la precisión y la lucidez. Formula de manera clara tu petición,
o tu reclamo. Yo creo que aquí está la almendra de la negociación con el estructurado y Sí. donde aquí hay un elemento fundamental y una sugerencia que me parece tan importante que la puse hasta por separado, ¿no? Y creo que aplica para todos este principio de negociación. Reflexiona primero. Porque todo lo que tú le inviertas a reflexionar para acercarte a cualquier persona, pero particularmente a un estructurado, se va a redituar enormemente al tú poder acercarte a él y poder decirle, a ver, yo quiero hablar de este tema contigo, no de estos 500 temas, sino de este tema contigo. Y yo creo que este tema tiene estos 3 aspectos, el 1, el 2 y el 3. Yo lo que opino de cada uno es esto por estas cosas, esto por estas cosas y esto por estas cosas. Mis argumentos son estos y yo veo 5 posibles soluciones, son esta, esto y esta. Y entonces, si tú llegas con la estructura, si lo planteas así, Resuelves en 5 minutos. En 5 minutos resuelves el problema, pero normalmente llegamos desde un ámbito completamente distinto. Oye, Rich, y te quería decir, fíjate, cuando estabas presentando el esquema, me encanta en esta parte número 2, que empieza tu parte número 2, como lo tienes ahí armado, con una palabra muy importante, que dice convoca, que lo podemos dejar pasar como muy a la ligera. Sí, convoca. No, convoca es dónde y cuándo vamos a hablar. O sea, no vamos a hablar cuando se te ocurra, cuando se te antoje, cuando se te suba la emoción. ¿Quieres hablar de un tema muy importante conmigo? Perfecto. Convoca. Mira, mi mejor amigo desde la preparatoria se encuentra en París. Si nos está viendo, le mando un gran abrazo, pero él está en París y él es un gran estructurado. Entonces somos 2 amigos estructurados y entonces tenemos una liga electrónica que nos lleva a la agenda de nuestro trabajo y nosotros podemos seleccionar un espacio y hora para platicar el uno con el otro. O sea, nosotros no funcionamos de ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Oye, platicamos un rato. No. Aquí es convoca. Entonces, él entra a la liga electrónica, ve la agenda de Rafa Rufus, dice, mira, el jueves a las 2 de la tarde tiene un espacio libre, lo voy a agarrar. A mí me llega una notificación que dice, oye, te seleccionaron este espacio. Y yo digo, ay, qué bien, mira, voy a poder platicar con mi amigo, algo ha de querer contarme. Esperaré pacientemente hasta el jueves a las 2 de la tarde. El jueves a las 2 de la tarde, no el miércoles, no 2:30, el jueves a las 2 de la tarde, me conecto a la liga y él está perfectamente listo jueves 2 de la tarde para que platiquemos de 2 a 3. Entonces platicamos de 2 a 3, nos ponemos al día y estamos platicando de cosas de cuates, de amigos, de, oye, mira, que fíjate, que, hombre, qué interesante, pues nos vemos y ponemos nuestra cita siguiente y nos vemos en 3 semanas, el sábado a las 10 de la mañana, pero es el sábado a las 10 de la mañana. Si esto lo hacemos en un momento relajado, amable, de juerga, tranquilo, máxime queremos hacerlo cuando tenemos que platicar de un conflicto. Oye, que si la herencia, que si el divorcio, que si vamos a salir tú y yo, no, y levantamos la empresa o no. Oye, se perdió un papel, ¿qué pasó con el papel? Convócalo a una reunión. Oye, pero es mi papá, ¿cómo lo voy a convocar a una reunión? Si quieres por mensaje, por carta, por donde quieras, pero dile, papá, discúlpame, ¿será que podamos platicar el viernes en la tarde? ¿Te parece que te invite a un café? Nos vemos en el café de la esquina el viernes a las 6, ¿te parece bien? Quiero platicar contigo del tema del cheque. Y entonces el otro ya se siente, bueno, como en baile, hombre, dice, oye, ¿cómo no? Por supuesto, déjame checar mi agenda, viernes a las 6, si puedo, viernes a las 6, nos vemos viernes a las 6 y vemos lo del cheque. Y entonces va a llegar con la chequera, va a llegar con la computadora, y si tienes tú lo necesario para decirle, oye, traigo este conflicto contigo, quedaste que me ibas a dar el cheque y no me lo diste, él checa la chequera y dice, efectivamente no te lo di, te lo hago en este momento, aquí está su cheque, que le va muy bien, y resuelves el tema súper rápido, pero muchísimas veces queremos resolver un tema con un estructurado en el momento incorrecto, a la hora incorrecta, sin saber cuál es el tema que vamos a tratar, y por tanto se vuelve, bueno,
imposible. O sea, no, se va a cerrar y se va a entercar y te va a decir, además te va a decir que el tonto eres tú por no tener la estructura clara de lo que estás pidiendo, ¿no? Y entonces la gente normalmente lo toma como poco empático, la gente lo toma, y lo es, ¿eh? O sea, en un sentido lo es, porque además me interesa mucho que al final le demos la vuelta a este esquema de la negociación que estás presentando, pero lo iremos platicando. Sí es un tipo que le cuesta trabajo ponerse en los zapatos del otro. Y vamos a ver qué tenemos que hacer con eso. Si yo soy el estructurado, ¿cómo le damos la vuelta a eso? Pero de principio esa palabrita que venía ahí en tu punto número 2, que es convoca, lugar, hora y tema. Si no tienes lugar, hora y tema, no estás convocando nada. Para el estructurado estás haciendo un berrinche, no importa cuál sea. Pero si convocas, entonces estamos en un diálogo. Ahora sí es diferente. Me encanta esta precisión que haces y justamente es estructurar el diálogo. Y estructurar el diálogo implica eso, ponerlo en la agenda en un lugar específico. Y como dices, esto no solo aplica al estructurado, sino muchas veces en el diálogo de día a día sobre, entre más importante es el tema, cuando estamos enojados, cuando tenemos el impulso del tema, cuando estamos angustiados, es el peor momento para hablarlo. Porque entonces vamos a llegar sobre el otro, vamos a querer imponerle el tema, hay que hablar ahorita de este tema porque yo necesito hablarlo ahorita en este momento, y ahí es donde pues conviene ahora sí, el trabajo hacia practicar el estructurar y decir, a ver, primero lo voy a reflexionar, lo voy a comunicar conmigo, lo voy a reflexionar y después voy a convocar a la reunión, voy a poner el tema de la reunión, cómo lo vamos a hacer, de qué forma, y entonces eso ya enmarca el diálogo con el estructurado o con cualquier otro. Me encanta este comentario que haces. Buenísimo. Tenemos varios comentarios en Instagram, en Facebook, en muchos lugares. Tenemos Lucero Coronel nos dice, amo a Rafael López, mi médico, psiquiatra y consultor consentido. Mi Lucero, querida, te mando un beso y un abrazo. Qué gusto verte por acá. Es fantástico, sí lo es, sí lo es. Arturo Trejo nos dice, buenas tardes Ricardo y Rafael, es un gusto escucharlos. Mi caso estructurado. Muy bien, toma apuntes, sobre todo esta segunda parte de qué hacer cuando tú eres el estructurado. Ceci nos dice, buenas tardes ambos, es un placer verlos, escucharlos y aprender de ustedes. Gracias, querida Ceci. Lucero otra vez, qué gustazo ver a dos grandes. Muchas gracias, mi queridísima Lucero. En Instagram tenemos también algunos comentarios. ¿Tú ves los comentarios en Instagram también? Acá está, y perdóname, te perdí acá, Rich, ya estoy, pero Sí. nos mandan saludos y demás, gran labor, muchas gracias por todo lo que comentan, gracias, si alguien tiene por ahí alguna pregunta o tema que quieran que profundicemos, con todo gusto, nos mandan saludos desde Chile, muchas gracias, Nano, te mando un beso, un abrazo, pues seguimos, Rich, aquí andamos. Excelente. Hasta Tijuana también. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto en la negociación con el estructurado, que es este tercer punto y donde con la misma dinámica de la tranquilidad, de la calma, de la convocatoria, del espacio para hacerlo, es no lo apresures a decidir o actuar. Déjalo que establezca términos favorables a su ritmo de acción. Y este es también, digo, es con el estructurado, pero muchos de estos elementos funcionan con todos, porque entre más importante el tema, menos prisa hay que tener en el tema, porque entonces más aspectos hay que reflexionar, más diálogo hay que generar para poder llegar a una posible conclusión, ¿no? Y a veces, otra vez, las emociones pues nos pueden llevar a apresurarnos, ya, hay que decidirlo ya, ahorita. No, ¿es muy importante? Sí. Entonces vamos a tomarnos el tiempo. Si es urgente y hay un límite de tiempo, bueno, entonces hay que estructurarlo alrededor de ese límite de tiempo y esa fecha límite. Pero entre más importante, pues darnos el mayor tiempo posible. No, y mira, pasa una cosa curiosa, que es que incluso para los temas más importantes,
30 minutos, una hora puede bastar si está bien estructurado el problema, ¿no? Vamos a pensar que fueran 2 horas, pero difícilmente un problema importante se tiene que resolver antes de 2 horas. Y de hecho, pues es una de las gracias que tienen los agudos. Cuando el agudo tiene 3 minutos para resolver algo, lo va a resolver porque va a encontrar el cómo, el estructurado no puede. El estructurado dice, no, pues ¿sabes qué? Necesito llegar a mi casa, necesito entrar a mi estudio, necesito sacar mi libreta del cajón de hasta arriba que está en mi estudio, sacar mi pluma fuente y ponerme a pensar, ¿no? A mí me pasa mucho, por ejemplo, me preguntan acá en Instagram si me considero estructurado. Me considero estructuradamente que sí. Lo he analizado muchas veces y yo considero que definitivamente sí. Pero me pasa muchas veces que de repente no quiero ver a alguien porque sé que me va a plantear algún conflicto que tenemos que resolver y que ponerme a pensar en eso me va a llevar mucho tiempo y digo, no, ¿sabes qué? Mejor lo vemos después, lo pateo un poquito, ¿no? Y no voy a decir quién, pero conozco algunos estructurados muy lindos que te dicen, oye, quiero platicar este tema contigo, pero lo vemos. Y ya cuando te dicen lo vemos lo vemos en 2 años, lo vemos en 4 años, lo vemos en 10 años. Y de repente, oye, tengo un tema contigo, ¿te acuerdas que hace 10 años te dije que tal cosa? A ver, déjame sacar mis notas. Sí, aquí está, quedamos que lo veíamos. Pues ha llegado el momento de verlo, ¿no? Ha llegado el momento de ponerle atención. Entonces, sí, no hay prisa, no hay prisa y nos permite esta manera de ir abordando poco a poco la forma de resolver cualquier problema. Y entonces, conforme lo vas entendiendo, pues se va incrementando la velocidad para resolver esos problemas, pero hay que darle ese tiempo, hay que darle ese espacio. Si te dice lo platicamos, significa que lo vamos a platicar, nada más hay que convocar a la reunión para que llegue ya con algo pensado y estructurado. Les quiero recomendar, si quieren conocer a un gran estructurado, hay un músico muy prominente que se llama Carlos Prieto. Él es sobre todo un chelista, es un gran músico de muchos instrumentos, pero sobre todo es un chelista. Y Carlos Prieto tiene un cello Stradivarius. Si saben, los instrumentos Stradivarius son de los más famosos, aclamados, son básicamente obras de arte que se siguen utilizando. Y para trasladar su cello Stradivarius por el mundo, donde iba dando conciertos, pues lo tenía que subir al avión y comprarle un boleto. Entonces las aerolíneas decían, oye, pero ¿cómo le compras un boleto al cello? Pues así se llama Chelo Prieto, ¿no? Su nombre es Chelo y el apellido es Prieto porque es su cello de Carlos Prieto que se va llevando por el mundo. Entonces, ese cello Stradivarius, Chelo Prieto, se volvió un instrumento muy famoso. Entonces, alguna vez un periodista le preguntó a Carlos Prieto, oiga, ¿nos puede platicar la historia de Chelo Prieto? Y Carlos Prieto, estructurado, dijo, claro que sí, ¿cómo no? En unos meses te lo platico. Y escribió un libro. Escribió un libro que empieza explicando el origen de los instrumentos musicales. De los instrumentos musicales, después te explica los instrumentos de cuerda. De los instrumentos de cuerda, luego te explica el cello, y del cello te platica la historia de la familia Stradivarius. Te cuenta cuántos Stradivarius hay hoy en día, los que son chelos, los que son violines, y te dice quién tiene cada uno de los chelos Stradivarius. Y entonces ya te cuenta cómo llegó él a obtener un chelo Stradivarius, y te va platicando en un libro porque un periodista le dijo, oiga, ¿nos podría platicar la historia de Chelo Prieto? El periodista quería, te perdí por acá, Rich, creo, pero el periodista quería algo así como de, hombre, 1 minuto, güey, o sea, me lo compré en Nueva York, ya, con eso tengo suficiente. No, el señor sacó un libro. Entonces, esto es algo muy importante para negociar con el estructurado, porque te va a contar el origen del origen del origen del cosmos para decirte, y por eso considero que hoy en la noche no debes de salir de fiesta, ¿no? Y hay que tenerle paciencia para de repente irle acelerando un poquito, decir, papá, por favor, échale, o sea, métele velocidad a esto, ¿vamos a ir o no vamos a ir? Y ya que te dicen, no puedes salir de fiesta, hay que preguntarle, fíjate en esto, muy importante para negociar con un estructurado, ¿cómo sí? Es una pregunta importantísima para negociar con un estructurado.
Oye, papá, ¿puedo irme de fiesta hoy? No. Si tú le preguntas por qué, te va a explicar por qué desde el origen del cosmos. Y te va a dar un tratado completo sobre educación, madurez, sobre las fiestas, te va a hablar del porcentaje de alcohol, de cómo está relacionado el alcohol con los accidentes automovilísticos. Te va a platicar de todo porque le preguntaste por qué. Pero a ti en realidad no te interesa saber por qué no te deja ir de fiesta. A ti lo que te interesa saber es cómo sí puedo ir de fiesta. Entonces, si tú le haces la pregunta correcta al estructurado, él te va a decir cómo sí. Bueno, mira, para que salgas de fiesta, necesito que cumplas estos 10 parámetros. Si cumples este, puedes ir de fiesta. Seguro, seguro. Ok, los escribes, por favor, los anotas. Ya mi papá me dio los 10 parámetros para así poderme ir de fiesta. Los escribo y 2 días antes de la fiesta llego y le digo, papá, aquí está, ¿eh? El 1, el 2, el 3, el 10. Por tanto, puedo ir de fiesta. Te va a decir, sí, ok, sí, sí. Porque tú hiciste la pregunta correcta. Le preguntaste cómo sí y no por qué no. Si le preguntas por qué no, te va a explicar por qué no. Si le preguntas cómo sí, te va a explicar cómo sí. Pero es muy importante que lo que quieras del estructurado se le preguntes. Y aquí hay otro elemento muy, muy importante. No tengas nunca pena de preguntarle nada a un estructurado. Le vas a hacer el favor. A la hora de que le preguntas algo, él va a sentir que le está reconociendo su inteligencia y su estructura. Entonces, no importa si es un tema racional, emocional, sexual, económico, si es un tema familiar, social, tú pregúntale. Pero si la pregunta es la correcta, te va a contestar lo que le estás preguntando. Entonces, date siempre la oportunidad de hacer ese brinco y preguntar lo que sea que le quieras preguntar. Hace rato nos comentaban acá en los comentarios de Instagram, oye, pero es que de repente yo soy una estructurada que no entiendo si este chavo me está coqueteando o no me está coqueteando. No alcanzo a leer el lenguaje no verbal, no entiendo sus emociones, no sé qué hacer. Pues entonces móntate tú en la estructura y pregúntale, discúlpame, ¿me estás coqueteando? Es que no sé, es pregunta, nada más quiero saber si sí o si no. Si sí, actúo de una manera, si no, actúo de otra. Y de la misma forma, si estás del otro lado, entonces le preguntas a la estructurada en cuestión, discúlpame, te quiero invitar a un café, te quiero coquetear, ¿puedo? ¿Me permites? Y la estructura te va a decir sí o no. Si te dijo sí, es sí. Si te dijo no, es no. Porque hay otros heptatipos, otros tipos en el heptagrama que sí, pero a veces, pero puede ser, pero anímate, pero no tanto, pero vemos, pero tú decides. No, aquí es sí, no es no. Punto. Y eso es muy importante entenderlo. Una vez que tienes ese sí o tienes ese no, puedes preguntar cuál es la siguiente pregunta que le tengo que hacer. Ya me dijo, no puedes ir de fiesta. La siguiente pregunta es, ¿cómo sí? Ah, y entonces te va a platicar cómo sí. Está fantástico, me encanta este énfasis en cómo sí. Y como dices, les encantan las preguntas y en ese sentido me parece que también puede ser muy útil el no solo ofrecerles el tema que quieres hablar y plantearlo con posibilidades, sino tal vez, y esto puede aplicar a todos, pero particularmente para el estructurado, no darles la solución, sino como, a ver, reflexionemos juntos la solución. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué piensas? Eso puede ser particularmente útil para el estructurado, ¿no? Totalmente, totalmente. El estructurado entiende que no tiene toda la verdad y está siempre dispuesto a debatirla. Por supuesto que pocas veces se equivoca porque si habla es porque tiene mucha información al respecto, pero sabe que se puede equivocar. Y entonces si tú le dices, oye, ¿lo podemos platicar? Él te va a decir, sí, claro, ¿cómo no? O sea, vamos a poner en duda la idea tuya y la mía y vamos a ver a dónde llegamos y cuáles son tus evidencias y cuáles son las mías. Pero siempre, siempre va a estar abierto a esa posibilidad de decir, tal vez me estoy equivocando, es poco probable, pero platiquemos, vemos a ver si me estoy equivocando.
así es, fantástico. Pues tenemos muchas otras personas conectadas. María del Carmen Domínguez, que nos saluda, excelente explicación, nos dice. Soraya, saludos desde Morelia. Chedi, lista para la elección de hoy, nos dice. Nuestro queridísimo colega Felipe Krill, dice muy bien explicado. Angie Montoya, como aguda para mí es complicadísimo negociar con un estructurado. Gracias por ayudarme a recordar cómo hacerlo. Y que además, como decimos, que esto te ayuda, particularmente como aguda, puedes hacer tu corrimiento al estructurado para poder ponerte en el mismo canal. Moni, saludos. Oye, mi Rich, Arturo, nos sí, pregunta por adelante. acá en Instagram, ¿me podrían explicar los énfasis genéticos? Yo descubrí que soy racional y escuché en el curso que el énfasis puede ser medio, bajo y alto. Ok, ¿quieres comentarlo? Adelante. Ah, va, dale, dale. Bueno, a ver, de principio, algo que es muy importante es que en el curso 1 del doctor Alfonso Ruiz Soto se hace un abordaje a los énfasis genéticos, hablando de personas racionales, emocionales y motrices. Ya que llegas al curso del heptagrama, te puedes dar cuenta de que es fácil confundir al racional con el estructurado, al emocional con el expansivo y al motriz con el energético. Centrémonos ahorita nada más en los racionales y los estructurados. Si ya tomaste el curso del heptagrama completo, entonces sí pasamos a este punto. Si no, no importa mucho que entiendas ahorita la diferencia entre racionales y estructurados, pero si ya tomaste el curso de heptagrama completo, entonces quiero decirte que sabes si eres emocional, racional o motriz en comparación con otros estructurados o con otros del tipo que corresponda, ¿no? Soy yo expansivo, pues me comparo con otros expansivos para ver si soy más bien racional, emocional, motriz, me comparo con otros sensitivos para ver si soy emocional, racional, motriz. En este caso, los estructurados racionales tienen algo que se llama doblete. Ese doblete hace que se vuelvan casi Sheldon Cooper en caricatura, o sea, es nula capacidad emocional, casi, muy poca fuerza motriz y todo está acá arriba, todo es pensar, 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 pensar. Mientras que un estructurado motriz se va a sentir más equilibrada la parte racional con la parte física. Puedes encontrar a alguien con mucho más carácter, con mucho más irritabilidad, enojo, terquedad, alguien con un poco más de estructura física, no son tan el clásico flaco ratón de laboratorio, sino que ya encuentras a alguien que está más acostumbrado a entrarle a la parte física y algo que suele ser un muy buen balance son los estructurados emocionales que tienen mucha más conexión, tienen mucha más sangre en las venas y entonces es más fácil que se conmuevan y disfruten y sufran. Normalmente un estructurado racional sufre muy poco, pero también ama muy poco. Les cuesta trabajo darle este sentido y esta vuelta. Entonces, bueno, nada más ahí recuerden, ya que estás en el tipo del heptagrama en particular, compárate con otros del mismo tipo y te darás cuenta si eres dentro de esos más bien racional, más bien emocional, más bien motriz y puedes ir encontrando estas diferencias. Así es, exactamente. Explicado maravillosa y estructuradamente, mi querido Rafa Rufus. Y como vimos en esta primera serie de programas, también la negociación con el estructurado o con cualquier tipo puede variar un poco dependiendo de su énfasis genético. Entonces podemos ahora pasar a este aspecto donde cuando estás negociando con el estructurado racional, entonces hay que aplicar todos estos elementos A pero tope. al pie de la letra, a tope, al máximo. Cuando estás negociando con un estructurado emocional, entonces es más posible que esté más abierto a ver tus emociones, esté más abierto a validar tus emociones, tenga un poquito más de capacidad de empatía y entonces el tono emocional puede convenir me parece que el tono emocional, incluir más esas emociones, ¿no? Ya puedes incluir más elemento emocional para no solo establecer un puente racional de comunicación, sino que también haya cierto puente emocional. Y si es estructurado o motriz, me parecería que entonces hay que abordar mayor practicidad, mayor síntesis, mayor... A Mayor ver, pero entonces velocidad.
mayor velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Y ¿Cómo lo vámonos. ponemos en marcha, no? Sí. Oye, ¿En y ese no me sentido está? gustaría dejar pasar la oportunidad. Si pudieras proyectar de nuevo la lámina de la negociación del estructurado, porque aquí lo estamos abordando, a la hora que estamos hablando de negociación, lo estamos abordando desde una perspectiva donde tú tienes que negociar con tu papá el estructurado, con tu pareja que es estructurada, pero me gustaría decirles, toma esta misma plantilla y aplícala a ti si eres estructurado o estructurada en búsqueda de crecer, en búsqueda de tener mayor flexibilidad, mayor realización personal. Entonces, este punto 1 que nos dice, evita todo planteamiento irracional o manipulador, te diría yo, trata de entender las emociones irracionales y manipuladoras de los demás. Es decir, tú ponte en el ejercicio y en la meta, en la tarea, de decir, a ver, voy a entender qué está tratando de decirme detrás del pataleo y del llanto y del moco y del todo, voy a tratar de entenderlo. Y eso es importante para que yo, estructurado, esté creciendo. No te cierres pues es que como ya dijeron que esa es la negociación, si alguien quiere negociar conmigo, que lea la plantilla de negociación y que venga a negociar. No, tenemos que tratar de flexibilizarnos un poco más. El segundo punto, como ya lo comentábamos, tenía que ver con convocar un lugar y un momento determinado con un tema. Hay que aprender nosotros estructurados a ser mucho más flexibles en que no necesariamente todo tiene que venir sellado, lacrado, con código postal. O sea, oye, hay que platicar de esto, venga, oye, pero vamos a platicar de 3 temas al mismo tiempo, está bien, no pasa nada. Y el último punto que dice, no te apresures, estructurado, trata de meterle un poquito más de velocidad a tu comunicación con los demás. Entonces, estos 3 puntos importantes, gracias, Rich, si quieres quitarla, pero sobre todo eso, trata de ser mucho más empático, empática con las emociones de los demás. No las trates de analizar. A veces simplemente lo que necesitan es expresar la emoción y tú recibir y captar la emoción. Y las emociones no necesariamente van ajustadas a tu agenda. Entonces, pues si surge una emoción, recuerda que primero las personas, luego los procesos y al último los objetos. Y los estructurados normalmente es primero los procesos, luego los objetos y al último las personas. No, espérame, no. Primero las emociones de las personas. Entonces, salió en el momento inadecuado, ¿no? Alguien está llorando cuando estamos en medio de un proceso, haz una pausa y dale ese espacio, ese momento para captar y escuchar las emociones de los demás y las tuyas. A veces tus emociones van a surgir en momentos inadecuados. Aprende a conectar con la emoción, a expresar la emoción y luego a seguir adelante con la agenda. Y finalmente, pues meterle un poquito de velocidad. Creo que puede ser una recomendación muy buena para nosotros los estructurados. El doctor Alfonso Ruiz Soto comenta normalmente en los cursos que no olviden, estructurados, estructuradas, hacer yoga y ejercicios físicos de flexibilidad. En general, el estructurado no le pone atención a su cuerpo. En general, no hace ejercicio y mucho menos ejercicios de flexibilidad. Entonces, tenemos que estar trabajando, empujando, recordando todo el tiempo la importancia para todos los tipos humanos, pero particularmente para el estructurado, tener ejercicios de flexibilidad, porque cuando flexibilizas el cuerpo, flexibilizas la mente. Entonces, súper importante que eso siempre lo estemos trabajando. Extraordinariamente importante, Rafa, lo que apuntas y me encanta porque semiología de la vida cotidiana, el desarrollo de tu conciencia, estos programas, Rafa, yo, el propósito es que tú cambies. No es que el otro cambie y no es que ahora uses el argumento de, mira, es que ahora los demás tienen que ajustarse a cómo soy yo. No, esta invitación es a que tú cambies, a que tú desarrolles tu conciencia. Si eres tú quien estás frente a un estructurado, aplica estos 3 principios. Y si tú eres el estructurado, entonces aprovecha para hacer estos que le llamamos en semiología corrimientos, equilibrios y complementos, que te van a permitir ser un ser humano mucho más balanceado y que te va a permitir no solo tener fuerte el brazo de la razón, sino fortalecer el brazo de la emoción y fortalecer el brazo del cuerpo, de la motricidad, de la parte instintiva, de la parte sexual, y entonces generar una fortaleza
total, ¿no? Yo me acuerdo en cuanto a esto, lo aprendí, yo no soy estructurado, pero tengo un énfasis genético racional que tiene ciertas similitudes en cuanto a eso. Y yo antes era mucho más racional y mucho menos emocional, y era más serio y más callado. Y recuerdo mucho un amigo muy emocional que tenía y que me dice, te voy a platicar algo, pero no quiero que me des ningún consejo, quiero que me escuches. Me acuerdo mucho el impacto que me hizo eso en la prepa, porque para mí primero fue un cortocircuito. No, no quiere resolver el problema. O sea, ¿cómo que no quiere ¿Qué resolver el pasa? problema? ¿Qué pasa aquí? Pero entendí y dije, claro, él tiene emociones y quiere desahogarse y expresar las emociones. Y si no se desahoga y no expresa las emociones, no va a poder pensar con claridad. Y lo que me está pidiendo es que lo escuche. Y entonces hice la práctica, me acuerdo desde entonces, se lo agradezco. Luis, si estás por ahí, muchas gracias porque después como pues este terapeuta y consultor me ayudó enormemente a poder aplicar ese mismo principio de escucha a la otra persona y valida sus emociones. Está sintiendo esto, escúchalo y valídalo. Y eso siempre es importante para todos nosotros. Luego tenemos este impulso de decir, pero no llores, pero no te enojes, ¿no? Pero no te entristezcas. Y eso la otra persona lo puede sentir fácilmente como una invalidación de sus emociones. Entonces entiendo tu emoción, la valido. No quiere decir que estoy de acuerdo con ella. No quiere decir que la voy a fomentar y la voy a alimentar. Pero sí quiere decir que la estás teniendo, que la acepto, que la entiendo y que la valido. Entonces, en ese sentido, es extraordinariamente importante darle la importancia. Si tú eres el estructurado o tiendes a ser racional o lo que sea, el poder validar las emociones del otro, darle su espacio, dejar que hable, dejar que se desahogue, y ya que hay un mayor desahogo, entonces tú puedes conducir amablemente al diálogo, a la claridad, si es en ese momento el momento adecuado, ¿no? Y poder ir construyendo el diálogo, que para hacer un diálogo completo, pues se requiere un diálogo que tenga elementos de racionalidad, por supuesto, pero pues que también sea una comunicación emocional y que sea una comunicación integral, ¿no? También del cuerpo y de las sensaciones motriz, instintiva y sexual. Entonces, fantástico, me encanta esta precisión que nos haces, mi querido Rafa. Correcto, mi Rich, pues encantado, pues en eso vamos y la recomendación, como dices, siempre es a yo elevar la calidad de mi vida para relacionarme mejor con los demás y no estar esperando que los demás cambien para que se relacionen mejor conmigo, ¿no? Así es, así es. Y tenemos unos comentarios adicionales. Tenemos un momentito más para comentar. Arturo Trejo nos dice, los corrimientos y equilibrios me han ayudado a compensar mi lado emocional. Abrazo a los dos. Exacto, Abrazos, ese es Arturo. el trabajo. Ese es el trabajo. Muy bien, gracias, Arturo. Amy Rosana nos dice, querida Amy, gracias por compartir tantas perlas de sabiduría. Excelente sesión. Tenemos muchos comentarios, desgraciadamente no podemos leerlos todos. Chedi, Lucero, Angie, queridísima Angie, gracias a ti y a todo el consejo por promover el bienestar también en todas las empresas, que es fundamental, el conocimiento humano, el diálogo, la comunicación. Muchísimas gracias, querida Angie. Angie nos dice, saludos a Rafa, lo conocí gracias a ti, Ricardo. Te Ah, fuimos qué a ver maravilla. una vez con mi amiga querida Angie, te fuimos a ver en un teatro y con mi hijo, y fue Ah, qué cosa, sí, cómo no. Teatro Xola, por cierto, sí. una experiencia maravillosa. Y ahorita, si nos quieres comentar de una vez, si nos quieres comentar siguientes eventos que tengas, a los que los quieras invitar, La tenemos otra vez. invitación directamente es escuchar el podcast. Ahí está en Spotify o en cualquier lugar donde escuchen podcast. El programa se llama supracortical, palabrita muy estructurada, es una palabrita inventada que significa por encima de la corteza cerebral, supracortical. Y si ponen @RafaRufus, como está saliendo aquí en las plecas que me está poniendo, gracias Rich, esas son mis redes sociales en todos lados, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, donde sea. Ahí me encuentran como @RafaRufus. Y listo, estamos lanzando la plataforma web de Horizonte 1 con mis cursos en línea, pero realmente la invitación es a que escuchen el podcast de Supracortical y si les gusta, pues yo estoy para servirles.
Excelente, excelente. ¿Y tienes un curso, estamos hablando del leptagrama, tienes ahorita cursos de leptagrama en línea o en vivo que quieras tú comentar? Todos los cursos que estoy dando ahorita están en línea, se van grabando, pero tenemos sesiones en vivo de preguntas y respuestas. La información está ahí en Horizonte 1, pero insisto, de principio, si no me conoces, si quieres platicar un poquito más conmigo, ahí está el podcast de Supracortical y te vas a encontrar con muchos temas muy interesantes. Y por supuesto, Rich, pues por supuesto, en tu canal, qué padre que la gente está aprendiendo, integrándose, creciendo cada vez más. Y pues gracias a ti por invitarme. Ay, no, pues gracias a ti por estar aquí y les recomiendo ampliamente a Rafa Rufus. Es impresionante, yo he aprendido muchísimo de él, su capacidad de explicar de lo que más te admiro, no solo tu claridad y tu estructura, sino además lo puedes transmitir, a diferencia del estructurado tradicional, con una chispa, con un desparpajo, con una alegría, con una humanidad, con hacerlo interesante, con una síntesis si no te excedes demasiado en los temas, y me encanta cómo lo haces con esta chispa, con los chistes, con las anécdotas. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me Hombre. encanta tu presencia. Y ahí está entonces el curso 3 del heptagrama de mi querido Rafa Rufus. Yo también voy a tener próximamente un taller del heptagrama. Iniciamos en julio, que se llama Cuando ya tomaste el curso 3 del heptagrama. También lo puedes tomar digital con Rafa o conmigo. Este taller es en vivo. Sana tus relaciones con el heptagrama. Tenemos 2 grupos en los cuales a lo largo de 9 sesiones semanales de 2 horas en vivo estamos abordando, haciendo ejercicios para que tú aclares cuál es tu tipo, para que tú aclares los tipos de la gente a tu alrededor y tú aprendas a sanar. Porque esto que estamos viendo en este momento, que es breve, tiene una complejidad enorme y maravillosa que te puede ayudar a cambiar completamente tu vida. Tenemos el grupo del domingo, tenemos el grupo de los martes y más información por mensajes directos, y próximamente vamos a tener ya la convocatoria a este taller en vivo. Y pues tenemos muchos más comentarios, desgraciadamente ya no tengo... Abrazos a todos, gracias por comentar, los vamos aquí leyendo, se quedan por ahí grabados los comentarios, muchas gracias a todos y pues nada, ya tendremos oportunidad en otra ocasión que Rich me invite por acá de seguir platicando, pero mientras tanto síganlo, hay mucho que aprender aquí y pues estaremos en eso. Así es, pues muchísimas gracias, mi querido Rafa, es un placer, muchísimas gracias tenerte aquí como invitado, lo agradezco enormemente y esperemos tenerte aquí pronto otra vez, sería un honor. Encantado, mi Rich, abrazos para ti, abrazos a todos y estamos platicando. Y nos vemos en el siguiente programa donde vamos a estar viendo negociación con el energético y donde vamos a tener a nuestra queridísima Carla Pole, consultora y comunicadora también en Semiología de la Vida Cotidiana, compañera de Educadores de la Conciencia, y donde nos va a estar ayudando a entender cómo hacer esta negociación que puede ser bastante delicada, pero muy importante de saber cómo manejar con el energético. Muchísimas gracias a ti por tu atención, por dedicarte este tiempo a ti mismo, y nos vemos en el siguiente programa.